Esto es Lucas Abreg desde la colina de Ares. El memorando de entendimiento con Venezuela anunciado en julio de 2025. Anunció el gobierno colombiano la intención de crear una denominada zona binacional entre Colombia y Venezuela, partiendo de un memorando de entendimiento. En una nota de prensa del gobierno colombiano de 18 de julio del 2025 se afirma: en principio, la vigencia del memorando será de 5 años prorrogables por un periodo igual y no crea obligaciones vinculantes. El título de la noticia es correcto. Colombia y Venezuela firman memorando de entendimiento para crear la zona de paz, unión y desarrollo. Es decir, mediante un memorando de entendimiento no se crea esa zona, sino que se declara que se va a buscar crear una. Un memorando de entendimiento no puede crear obligaciones a nivel legal en el derecho internacional, dado que se terminaría convirtiendo en un tratado que debe seguir un trámite preciso según la Constitución colombiana, lo que supone su paso por el Congreso. Se lee en el numeral 16 del artículo 150 de la Constitución, que es función del Congreso de la República: aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros estados. La iniciativa de los tratados internacionales pertenece al presidente de la República, conforme el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución de Colombia, donde se lee que es función de aquel: dirigir las relaciones internacionales, nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. Antes de seguir avanzando, hay que explicar la figura de los memorandos de entendimiento, usados tanto en derecho privado como en derecho público. Un memorando de entendimiento, MOI por su sigla en inglés, son acuerdos no vinculantes que se suscriben entre las partes para alcanzar un propósito común a partir de unas manifestaciones de buena voluntad. Es como cuando unas personas acuerdan ir a cine y ponen eso por escrito, solo como forma de plasmar buenas intenciones sin consecuencias ni bajo sanciones o penalidades. Ese es un caso clásico de memorando de entendimiento, tanto en lo público como en lo privado. En documentos entre países o entre privados se agregan reglas de cancelación de las intenciones plasmadas en el documento, con el fin de que cualquiera de las partes sepa bajo qué circunstancias no se continuará con el propósito declarado. Desde luego, incumplir lo escrito puede crear, digamos, mal ambiente reputacional. En derecho internacional, todo lo que se manifieste se toma en serio, así sean solo intenciones. Los memorandos de entendimientos son extremadamente frecuentes en derecho internacional. Piense usted en que Colombia y otro país creen que pueden organizar un festival de teatro binacional o plurinacional, y para ello se comprometen a, es una frase usual, desarrollar sus mejores esfuerzos para lograr el resultado, que se implementaría a través de compromisos entre ciertas instituciones entre países. Hasta ahí no hay tratado internacional alguno, pero sí se ha comprometido la palabra. Si la situación fuera entre particulares, si se llegan a escribir obligaciones con compromiso de recursos, penalidades si se incumplen cronogramas o puntos similares, ese memorando de entendimiento es un contrato en regla, no importa que se le llame memorando de entendimiento, por eso hay que tener mucho cuidado en lo que se escribe. En derecho privado es usual que un memorando de entendimiento sea la forma de preparar un contrato. Por lo mismo, un memorando de entendimiento entre países puede ser la preparación del terreno de un tratado, siendo entonces el marco de las negociaciones que se adelantarán para redactar el tratado en su forma final. Es buena idea que un tratado bilateral esté preparado por un memorando de entendimiento preciso. Eso ahorra mucho tiempo para la preparación del documento definitivo. Como este comentario es ilustrativo, no entro en los debates que se forman, por ejemplo, sobre en qué momento un memorando de entendimiento se convierte en un contrato porque, de hecho, incluso la forma como se vaya dando cumplimiento al mismo puede crear un ambiente tal que la desatención del mismo puede tener consecuencias legales por problemas como la confianza legítima. No nos enredemos salvo para comentar lo que consta a continuación. Los memorandos de entendimiento entre países deben elaborarse con cuidado,
para no meterse con materias propias de un tratado internacional, es decir, que incluyan temas que supongan afectar derecho interno. Un ejemplo hipotético. Un país acuerda con otro donar un hospital y en el memorando de entendimiento el país receptor de la donación, digamos Colombia, se obliga a no gravar con impuestos los equipos de última generación que ingresen el país en ese marco, suponiendo que no existan ya reglas que permitieran eso, porque no habría que modificar internamente nada. Una obligación de ese tipo, que supondría pactar una excepción tributaria para esos equipos al ingresar al país, solo sería válida si se tramita un tratado internacional, dado que afecta a la legislación interna. En el caso del memorando de entendimiento con Venezuela, no conozco el texto del mismo, pero es claro que si incluye temas propios de un tratado internacional, debe tramitarse como tal. Los tratados no solo deben ser aprobados por el Congreso, también tienen que ser sometidos a revisión por la Corte Constitucional luego de haber sido aprobados por el Congreso. Se lee en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución que es función de dicha Corte decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el gobierno los remitirá a la Corte dentro de los 6 días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas. En caso contrario, no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el presidente de la República solo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva. Correspondiente reserva significa la salvedad del país frente a las normas inexequibles. ¿Es posible que un tratado entre en vigor antes de ser aprobado por el Congreso? Sí, pero solo para cierta clase de tratados. Así consta en el artículo 224 de la Constitución. Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso, tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado. Pero este no es el caso frente a un memorando de entendimiento. El artículo 224 constitucional se refiere a tratados ya suscritos y listos para llevar al Congreso, lo que es distinto. Finalmente, debemos decir que un memorando de entendimiento no puede ser atendido como si fuera un tratado internacional en regla. Ningún funcionario lo puede tomar como equivalente a una ley de la República, porque no lo es. Lo será luego del trámite completo. El anterior es el marco general simplificado sobre qué son los memorandos de entendimiento y cuál podría ser la situación del suscrito con Venezuela. Es una declaración de intenciones, a menos que consagre protocolos de operación de ciertas materias que ya podrían funcionar conforme la legislación vigente, o sea, establecería canales de contacto, escenarios para resolver asuntos complicados, reglas específicas y cosas así. O se propone establecer esos protocolos a futuro. No son sino documentos con las reglas, documentos y claridades necesarias para la operación coordinada institucional para ciertos propósitos de interés nacional. No requieren tratado, solo funcionar bajo el marco normativo vigente que puede incluso ser algún tratado existente. Desde luego, la situación real dependerá del análisis específico del memorando de entendimiento en concreto. Gracias por su tiempo y hasta pronto.